Hola, buenas noches. Mi nombre es Gerardo Jara, subdirector del espacio literario perteneciente a la Corporación Cultural de Ñuñoa, y a nombre de la Corporación y la Municipalidad quería dar la bienvenida al lanzamiento de los libros del académico y también profesor Andrés Morales. Desde ya les recuerdo que las fases han cambiado, así que las restricciones todavía están activas con respecto a la pandemia, así que el uso de mascarillas, también el lavado de manos y todo lo que implica el cuidado para seguir manteniendo la salud que hemos estado teniendo hasta ahora están consideradas. Así que eso, muy felices de ser parte en casa también del lanzamiento del libro de Andrés, así que tengan una agradable velada. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. ¿No? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Se les recuerda, como ya dijeron recién, a los y las asistentes, apagar los celulares, no ingerir ningún tipo de alimento y utilizar correctamente su mascarilla durante toda la actividad. El libro que presentamos hoy es una segunda edición aumentada y revisada de su original de 2008, actualizado y dedicado a las personas cuyos derechos humanos fueron violados por pedir justicia y dignidad en las movilizaciones que comenzaron el 18 de octubre de 2019 en Chile. Es un libro contingente sobre economía, más allá de la ciencia económica, que comienza reflexionando de la economía griega de Aristóteles, su continuidad medieval y su revisión calvinista que propicia el triunfo de la crematística. Esa crematística después se define como la ciencia económica, una que da una naturaleza humana ad hoc y se transforma en la economía. Su versión más moderna llega a nosotros como mercado autorregulado, como un hecho natural y obvio. Este libro analiza todas sus múltiples implicancias de manera detallada y argumentada. Se recuerda que lo pueden comprar en el local, ahí, a 14.000 pesos al final de esta presentación. Nos acompañan el día de hoy el autor Andrés Morales, antropólogo de la Universidad Austral de Chile, profesor por más de 20 años del área de estudios transversales en humanidades para la ingeniería y ciencias, ETICS, dentro de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. También publicó el libro Reforma e Ilustración, los teólogos que construyeron la modernidad, el cual también pueden adquirir el día de hoy a los mismos 14.000 pesos, y un super pack de ambos libros a 25.000 pesos. ¿Qué mejor? También nos acompaña la presentadora doña Karine Berlien, filósofa, doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Grenoble, Francia, académica de la Universidad del Paraíso, con áreas de interés en economía feminista, economía experimental y economía solidaria. También nos acompaña el presentador don Nicolás Gómez, sociólogo de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, magíster en Desarrollo Humano a escala local y regional por la Universidad de la Frontera, doctor en Ciencias Sociales por Flaxo Argentina, académico de la Universidad Central, con áreas de interés en sociología económica, epistemología y metodología de la investigación en ciencias sociales. Doña Karine y don Nicolás dispondrán de 20 minutos como máximo para presentar el libro individualmente. Luego de ello, el autor comentará la publicación en no más de 10 minutos, abriendo paso a preguntas del público que pueden ir dirigidas al autor, la presentadora o el presentador. Sin más prolegómeno, damos paso a doña Karine para que comience su presentación. Muchas gracias. Aló. Muchas gracias. Primero que todo, buenas tardes a todo el mundo que llegó hoy día acá en Ñuñoa, a esta biblioteca. Quedan pocas bibliotecas, hay pocas bibliotecas públicas así abiertas al lado de una plaza, entonces primero que nada quisiera agradecer al espacio. También dar las gracias a Andrés por este trabajo. Entonces, partir diciendo que hoy día quienes trabajamos en la academia sabemos que hay
hay también un mercado, ¿cierto?, de la investigación científica y de la publicación al interior de la academia, y este mercado se traduce en publicar artículos, ¿no? Entonces todo el mundo está corriendo por publicar artículos en sitios indexados, ciertas indexaciones pesan más que otras, y la gente se esfuerza, incluso paga para tener publicaciones en estos lugares que luego dan puntos, que se traducen en bonos y recursos para las universidades y para los fondos de investigación, que nuevamente es como un loop, van a parar a este tipo de mercado de artículos y de la investigación. Entonces, el día de hoy, lo primero es destacar este tipo de trabajo. Ya los investigadores, las personas que estamos dentro de la academia, no tenemos los tiempos ni las posibilidades ni los apoyos institucionales para hacer investigaciones como este trabajo que presenta Andrés. Hoy día es poca la gente que se aventura a presentar libros, y más aún cuando estos muchas veces ni siquiera son reconocidos desde la academia luego como investigaciones con valor, entre comillas, este concepto de valor, ¿no? Entonces, primero que todo, también reconocer este trabajo, este esfuerzo, la dedicación, el tipo de escritura, porque ustedes ven acá que es un libro grande, gordito, pero de verdad la lectura es muy amable. La pluma cada día, Andrés, está mejor, se felicita y se agradece ese esfuerzo, porque también a veces escribir cosas complejas con palabras sencillas no es simple. Permitirse incluso dentro del texto la ironía, el recurso humorístico, en ciertos momentos donde situaciones que estás describiendo son muy graves, se agradecen. Entonces, así, desde el punto de vista de una lectora, este es un texto que de todas maneras les invito a que lo lean, y más todavía quienes hacemos clases de economía en las universidades e incluso yo diría en las escuelas. O sea, yo cuando lo leía pensaba, primero, acá Andrés tenéis como 3 libros, ¿cierto? Uno que tiene que ver con el origen, la historia del capitalismo, con toda esa discusión que hay desde el origen de la época de la Grecia clásica, los tiempos medievales, la época moderna, ¿cierto? La discusión después, solo en la modernidad te podría quedar otro rato haciendo la tensión entre Adam Smith, Ricardo, Calvino, las influencias ¿cierto? de todo el pensamiento anglosajón que están acá, y otro libro más que después tenga que ver y que haga la vinculación con lo que ha pasado en Chile, con el modelo neoliberal, con cómo se ha expresado, ¿cierto?, este tipo de capitalismo acá en Chile. Pero cuando lo digo así, no es que te esté criticando el esfuerzo que hiciste acá, por favor no lo leas de esa manera, lo estoy pensando en clave pedagógica, porque me parece que el trabajo realizado acá, casi que de todas maneras sería muy importante hacer este esfuerzo porque llegara a las escuelas, ¿no? Ojalá llegara a los liceos, ojalá que todos los profesores y profesoras de historia tuvieran acceso a este texto. Y lo señalo porque yo que estudié economía acá en Chile y que luego tuve la suerte, gracias a una beca del Estado, de poder estudiar economía en Francia, pasa una cosa muy curiosa acá en Chile, ¿no? Que el estudio de la ciencia económica es de verdad un estudio tecnocrático, donde en ninguna parte se cuestionan los principios y los fundamentos que se están utilizando, ¿cierto? Entonces se pone mucho énfasis en el análisis cuantitativo, en los mecanismos, ¿no es cierto?, de maximización, los criterios que están detrás de las preferencias de los individuos. Se marca muy claramente la diferencia entre la microeconomía y la macroeconomía, y el esfuerzo en el fondo para formar a los estudiantes casi que sean estudiantes no pensantes, ¿no? Estudiantes que ven un problema y ojalá generen una habilidad matemática, que puedan aplicar cierto conocimiento que ya está, que no es cuestionado, ¿no?, sino que tecnocráticamente ponerlo en práctica. Entonces uno incluso se cuestiona, ¿no?, esto como porque acá en Chile ni siquiera existe la carrera de economía. Lo que tenemos acá son escuelas de ingeniería comercial que tienen esta mirada. Y eso
pasa en muchos lugares de Latinoamérica también, porque a veces uno dice solamente un fenómeno local y no necesariamente. Lo que pasa es que en Latinoamérica o en Argentina o en otros países están las escuelas de administración y están las escuelas de economía. Y las escuelas de economía permiten un poco más de discusión teórica. Y como les digo, yo estudié acá en Chile, en la Universidad de Chile, y luego me fui a Francia, y en Francia tuve que aprender de nuevo la economía, ¿ya? Y entonces cuando yo leo las páginas de Andrés, me recuerda mucho todas esas discusiones y ese camino que también ha recorrido, no desde acá localmente, sino desde otros lugares, ¿cierto? Por ejemplo, el análisis de Adam Smith, pero el análisis fino de Adam Smith, no, en ninguna parte uno escucha conceptos como el tipo, en los textos, en estos textos, estos handbooks que se ocupan tipo manuales, donde presentan el concepto de la mano invisible, ¿cierto? Que presentara en su momento Adam Smith, y la gente supone que esa es la única lectura posible, ¿ya? Entonces, esa problematización aparece acá detallada y con mucho contenido. Entonces, esa es como... Primero, el por qué es tan interesante y por qué convendría hacer de todas maneras este esfuerzo de llevar este texto, y ojalá que acá hubieran editores que dijeran ya, ahora sí, y los vamos a poner para los programas y para los textos escolares. ¿Cuál es el problema de tener una educación tecnocrática como la que hay acá, que no tiene crítica, que no entrega herramientas para pensar? El mayor problema ni siquiera es un problema político. Además de un problema político, hoy día tenemos una crisis ambiental y podemos observar que el problema de la educación es que las personas que hoy día, por ejemplo, pudieran ser, con esta generación incluso que está gobernando, vamos a ver como el fruto de la misma educación que hemos dado. Entonces, muchas veces uno dice, ¿por qué los que hoy día están en el gobierno tienen un discurso diferente, pero sin embargo no son capaces de poner en práctica condiciones o alternativas, ¿cierto? Concretas? Y bueno, desde mi punto de vista, la explicación es que porque la enseñanza de las ciencias económicas ha sido completamente insuficiente, ¿cierto? Ha estado, como les señalo, está anclado en esta idea de la escuela tecnocrática y que además fue con mucho dolor en nuestro país generada, porque sabemos que la entrada de los Chicago Boys, que cómo se desarmó las escuelas de economía, la cantidad de gente que incluso hay gente que fue desaparecida. O sea, aquí hay un trauma, una historia de trauma que todavía persiste en las escuelas de ciencia económica. Y va a bastar incluso algunos supuestos que van a aparecer acá, que uno dice son supuestos que ya son cuestionados, como estos supuestos donde algunos fundamentos de esta vinculación, ¿cierto? Esta alianza con la biología, esta alianza como siniestra que declara Andrés en el texto, con la biología como de ocupar los métodos que vienen desde las ciencias naturales y particularmente de la física mecánica, y desde una idea, ¿cierto?, científica del mundo que va a hacer parecer que el modelo económico o el egoísmo de las personas o la maximización de las utilidades o el concentrarnos, ¿cierto?, en el bienestar como traducción monetaria fueran naturales. Entonces, todo eso que hoy día uno incluso lo escucha en la gente que está gobernando, en la gente que está haciendo política pública, ¿no? Recuerdo que incluso ayer alguien decía como lo único que nos queda es el crecimiento económico, porque si no hay crecimiento económico, entonces no va a poder pasar nada, no van a poder haber empleos. Entonces toda una tragedia que finalmente se resuelve para nuestros políticos y para nuestros hacedores de políticas públicas con aumento de las cifras en el Producto Interno Bruto, es decir, y en la variación del Producto Interno Bruto, es decir, en la tasa de crecimiento. Entonces, claramente podemos ver el impacto de la ausencia de una mirada crítica en el pensamiento económico, como les digo, en las políticas públicas. Y bueno, no sé cuánto ratito llego, pero quiero hacer... súper bien, ya, estaba preocupada.
Bueno, y nada más como para hacer un recorrido un poco en relación al texto, contar como los puntos interesantes que van apareciendo, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, yo les decía ahora justamente esto de que parece que lo único que importa para nuestros hacedores de políticas públicas es la variación monetaria, ¿cierto? En el Producto Interno Bruto, es decir, en el circulante monetario que hay en el flujo económico en un año. Y uno dice, bueno, pero hay gente que incluso piensa que la economía solo se traduce en esto, en dinero, y todo el valor está puesto en lo monetario. Y acá justamente lo que va a hacer Andrés va a ir desde diferentes lugares, insistentemente, de un lado, después vuelve de otro, después vuelve de otro, y así va, como si esto fuera, como si tuviera el dios del dinero ahí como un punching ball, y le fuera pegando desde diferentes lugares con argumentos históricos y teóricos, donde va contando que efectivamente la economía no comienza dándole valor o ese valor a este dinero al intercambio monetario, ¿no? Entonces hace el recorrido desde la Grecia clásica y por eso parte hablando de este concepto de la economía, ¿cierto? Que donde lo que se buscaba era el desarrollo económico de la unidad doméstica, ¿no? La unidad doméstica como la administración de la unidad doméstica, pero también la unidad doméstica entendida como aquello que está en producción y que permite la vida, el alimento, cubrir las necesidades de esa unidad doméstica. Entonces va a contarnos ahí que incluso luego va a aparecer el dinero, efectivamente el dinero va a aparecer, pero el dinero no tiene un valor en sí mismo, va a ser nada más que para facilitar el intercambio, ¿no? Y como por muchos siglos, incluso la posibilidad de generar lucro a partir de este dinero era cuestionada. ¿Ya? O sea, tenemos muchos siglos donde las instituciones que habían en ese momento, las comunidades que se organizaban en Occidente, porque claro que sí, este es el recorrido solo desde Occidente y de un pedazo de Occidente, va a ir contando como les digo, cómo estas comunidades cuestionaban incluso la posibilidad de generar lucro. Y luego vamos a ver que después del siglo XV en adelante, lo que nos va a ir relatando en el texto, lentamente empiezan a aparecer otras dinámicas, ¿cierto?, de interacción que desde mi punto de vista lo leo muy apegado al desarrollo también del imperialismo, ¿cierto? Y cómo ya en el contexto de Adam Smith va a aparecer ya el retrato de una sociedad inglesa que genera un tipo de economía, ¿cierto? Ahora poniendo a la persona, al trabajo, como mercancía. Entonces, hasta antes, el sistema económico, ¿qué hacía? Le daba valor al intercambio para la satisfacción de necesidades, buscaba incluso dinámicas autárquicas de sostener la vida. Luego vamos avanzando como en esta lectura, el valor está puesto en la tierra, ¿cierto? No está puesto en el dinero, no está puesto en el intercambio financiero, y la entrada de los sistemas financieros y el valor puesto ahí va a venir después de David Ricardo, que Andrés lo acusa de ser como responsable de por ahí dice, como era empresario, que además entonces uno hasta se lo imagina, ¿no? Cuando está leyendo el texto, va a ser como responsable de entregar más valor, ¿cierto?, a la gente que lucra, y va a empezar a aparecer esto como que algo así, como que la organización de la sociedad empieza a favorecer la concentración, ¿cierto? Porque existe también todo un sistema de creencias asociado a que quienes tienen dinero merecen tenerlo, ¿no? Entonces, es muy interesante esa lectura que de verdad nos permite primero tensionar qué es la economía, cuáles son las formas de generar intercambios económicos y organizaciones e instituciones para la economía, y luego la tragedia en la que estamos atrapados y atrapadas hoy día, porque imagínense ya, tenemos más de un siglo adelante
donde efectivamente no solamente el discurso de Ricardo se ha mantenido, sino que se ha reeditado, se le han generado más fundamentos. Bueno, también habla de Hayek, que es como uno de los grandes líderes, ¿cierto?, teóricos del libre mercado, esta creencia de la autoorganización y el desconocimiento de los problemas distributivos. Y todo esto apoyado en una creencia que supone que son ciencias económicas y no leen ni evidencian el discurso político que hay detrás, ¿ya?, o las intenciones políticas que están detrás de esto. Y bueno, naturalmente lo que cuenta acá Andrés es muy pertinente, sobre todo para la lectura de lo que ha pasado con el Estado de Chile, ¿sí? Había una frase que me gustó, que tenía ahí por ahí, que era como, no me acuerdo, pero era algo así como el Estado, este nuevo Estado que está como al servicio del mercado neoliberal. O sea, y cómo esta tragedia de este modelo de libre mercado incluso se ha profundizado en un contexto de democracia. Entonces, borrando cualquier otra alternativa, otra posibilidad al sistema económico. Entonces, la verdad es que si el libro no estuviera tan lindo escrito, sería como para ponerse a llorar, para terminar súper deprimido, porque uno dice, bueno, estamos atravesados en esta trampa, ¿cierto?, donde pareciera que le estamos dando más valor a algo que finalmente no tiene ningún valor en sí, ¿cierto?, que es el dinero, no es más que un acuerdo entre las personas, y mientras tanto nos vamos consumiendo la vida, al punto que incluso hay una frase que habla de esto, de cómo volvemos el tiempo en dinero. O sea, a ese punto llegamos, como que volvemos el tiempo en dinero, lo más vital, lo podemos traducir hoy día en dinero, y lo más curioso es que nos parece natural. O sea, y ustedes dicen, mira, lo que dice la gente, te juro que vayan a mirar las cuentas satélites que está haciendo hoy día el Banco Central, no solamente en Chile, sino que hacen las cuentas satélites, justamente aquello que no tiene una representación monetarizada, porque está fuera de los mercados monetarizados, se valoriza el tiempo. Y ese tiempo, por lo tanto, se le hace una asignación monetaria y se ve cuál es el aporte, entonces, de estos sectores que están fuera de la única economía que es visible, pero traducido en dinero. O sea, no es algo que... no es una metáfora, eso es lo que les quiero decir. O sea, es parte de esta trampa cultural en la que hoy día estamos, y donde, bueno, claramente vamos viendo además que las consecuencias que tiene todo este sistema son brutales, porque estas dinámicas de consumo, todo lo que resulta, ¿cierto?, de este ser, de este homo económico insaciable, ¿no?, que tiene deseos inacabables y quiere alcanzar la felicidad vía un consumo que nunca llega, por supuesto, porque siempre va más allá y quiero tener más, porque siempre tengo que estar maximizando. Entonces vemos que esa lógica de consumo no tiene, o sea, no solamente es un absurdo, sino que además es un problema para la vida misma. Entonces, por eso les digo que me parece tan pertinente que este texto debería estar y hacer el esfuerzo, ojalá, por tener una versión incluso hasta ilustrada, para que estuviera en las escuelas, para que estuviera en todos los cursos de economía, porque de verdad me parece que son nuestros estudiantes, nuestras estudiantes los que van a tener la oportunidad y contra el reloj, ¿cierto?, de la biodiversidad del ecosistema, para hacer un freno de mano a tiempo y que nos quede más historias que contar. Así que eso, quedo hasta aquí y le doy la palabra ahora al presentador. Muchas gracias. Adelante, Nicolás. Hola, buenas tardes. Gracias por asistir. Gracias a Andrés por extender la invitación. Mientras Karina hablaba, empecé a tomar algunas notas que venía como masticando de hace tiempo.
el contexto de donde se ubica lo que ustedes van a leer, o si ya han leído, ojalá ya van a leer y van a regalar, esa es la intención. Yo lo conozco desde el trajín diario, y eso marca mi lectura del texto, y venía pensando si es que era bueno sincerarse, no tanto, pero algo. Y creo que las palabras iniciales de Karim me hicieron pensar que sí, que es el momento, estamos entre amigos, y es posible hacerlo. Yo soy igual el tiempo, porque más cerca usted me detiene. Yo me encontré con el documento que está en sus manos cuando estudiaba Los cachureros de la Pincoya. Y siempre había un contexto que determinaba a esos cachureros de la Pincoya. La Pincoya es una población que está en la zona norte de la comuna de la región metropolitana de Santiago, y hay una serie de mercados, y entonces podemos decir que a ese mercado de cachureros se le suman los coleros y se le suman toda la gente que viene bajando de una serie de zonas de hábitat de ese espacio: el Barrero, las Siete Canchas, Patria Nueva, Última Hora, el Bosque 1 y 2. Y un colega, amigo y sociólogo, Javier Romero, llega y me pasa la portada del libro, permiso, y me dice: mira lo que tengo. Lo primero que yo hice es: ¿de dónde lo sacaste? No lo sacó de una librería como esta, por si acaso, pero está tentador el escenario. El asunto es que le pregunté quién era el autor: un inglés, un gringo o un francés, tal vez un belga de Lovaina, porque me parecía extraño que alguien trabajase sobre neoliberalismo de la forma en que lo hace Max Weber, relacionando creencias teológicas con economía, cuando se nos ha enseñado siempre que una y la otra no tienen nada que ver. Entonces empecé a leer el contenido y conocí a Andrés por el contenido. Después se fue forjando una amistad intelectual, gracias a este amigo que se llama Javier Romero. Entonces, esa primera entrada marca mi lectura de lo que ustedes van a conocer. Lo segundo que quiero declarar es la posición que toma Andrés en cuanto a construir un libro. Es un desafío. Es un desafío sobre todo en un escenario donde las personas pueden ser malas mercancías. Así parte, no voy a decir la página, pero así hay un capítulo que parte de este libro que nos ofrece Andrés. Y los libros también pueden ser una muy mala mercancía, sobre todo cuando no son útiles. ¿Y para qué leer poesía? ¿Y para qué leer narrativa? Porque estás perdiendo el tiempo, lo que decía Karim. Entonces el ahínco, el empeño que ha puesto Andrés es también el esfuerzo de una serie de personas que están siempre al lado de él, no voy a decir los nombres, pero presentar un libro es casi realizar un acto de amor a la creación intelectual. Escribir no porque sí, sino porque hay algo que se tiene que contar. Paso a un tercer punto. Mientras hoy día recorría como por 15ª vez algunos capítulos que me interesa marcar ahora, que solamente los voy a marcar, no los voy a contar, leía la historia de una trágica historia. Acabamos de perder a una periodista en la cadena Al Jazeera y de Radio Plaza Dignidad, y
y encontraba un cierto símil con escribir de esta forma la economía, como desafiando los acuerdos convencionales de qué es lo que debe ser la economía. De hecho, le decimos siempre la economía. Y entonces, cuando pensamos en un libro como este, pensamos también en que el autor y sus secuaces corren un riesgo. Y créanme, a veces pagan un costo. Entonces, venía pensando por qué lo hacen. Se lo he preguntado al autor un par de veces, he tenido varias respuestas. Y esa sería una muy buena pregunta para esta tarde. Pero lo que me queda súper claro, al igual que todos los periodistas, es que quieren mostrar la historia más o menos como la están viendo. Y a veces esa historia nos llega, gracias a esos esfuerzos que hacen algunas personas, como por ejemplo Andrés. El último punto, para no ser tan dramático, y ya entrar en materia. ¿Desde dónde leo este texto? Vengo saliendo del Congreso Chileno de Sociología, del Grupo de Trabajo en Sociología Económica. Y créanme que los autores que exponen, los jóvenes sociólogos, son obras tardías de lo que Andrés ya nos ha contado hace un tiempo, hace por lo menos 10 años. Y mi pregunta es: ¿por qué el texto narrado por los sociólogos chilenos en ese congreso calza también con las apreciaciones de Andrés? Y yo creo que es porque está jugando con la realidad presente y con la realidad histórica. Y en ese ejercicio, entonces, logra el consenso, la convención, y ofrece las pistas. Y el lector, la lectora, tiene el mismo desempeño. Vive en este modelo, no es cualquier modelo. El texto ya lo define claramente. Comúnmente le llamamos un modelo neoliberal. Y entonces, cuando tenemos la experiencia, el campo de experiencia en este modelo neoliberal, el texto de Andrés, entonces, a veces nos deja encerrados, pero también nos abre las puertas de salida. Vengo saliendo también de una experiencia en la cooperativa de editores La Furia, y vuelvo a ocupar el texto de Andrés. ¿Por qué? Porque juntamente la economía es una forma de pensar el mundo. Y cada vez que hay personas que desafían la forma acostumbrada de hacer el mundo, por ejemplo la cooperativa de editores La Furia, entonces tenemos una fractura en ese consenso sobre qué es la economía. Hice unas anotaciones a lo largo de la lectura, las muestro para no quedar de mentiroso. Y créanme que hay cuestiones que tengo que recomendar, así como también lo hizo Karim y como imagino lo va a hacer Andrés. Me parece que acerca de la economía moderna es imperdible. Y ahí es donde está la frase "el tiempo es dinero". Creo que ese acoplamiento del tiempo sacro al tiempo de la profano, cuando pensamos que lo religioso con lo profano no tiene ninguna relación, es justamente donde está la posibilidad de dominación de un modelo económico. Otra expresión que me parece que hay que tomarla para leer el texto completo, como en diagonal, es el libre mercado providencia. Pensar que en esa providencia, en esa idea, se junta el designio de algo que supera al ser humano. Las reminiscencias del calvinismo, uno podría decir. Y otra lectura en diagonal, que también recomiendo hacer, es
3 razones para aceptar la economía moderna. Lo vamos. El modelo que está tentando la discusión. Creo que hay ahí un elemento, voy a nombrar 2, la economía moderna como cultura. Creo que esa lectura también hay que hacerla. Y la economía moderna como ciencia técnica. Con esto ya voy a ir cerrando. Traté de hacer un recuento de una lectura que la he hecho varias veces del contenido que ofrece Andrés, y me imaginé plantear la presentación de economía, así se llama el libro dentro del círculo donde nosotros manejamos el texto de Andrés, poniéndome como lector de economía, como científico social y como formador de profesionales. Creo que esas 3 maneras son pertinentes para ya ir cerrando esta presentación por mi parte, al menos. Voy a leer, pero no ser latero, pero creo que es la mejor forma de ordenarme para no ser tan disperso. En mi experiencia de lector, el argumento viaja en un escenario que ayuda a contextualizar al lector. Este escenario, si bien tiene fechas, no se queda detenido en ellas. En este sentido, la forma de escribir el trayecto del capitalismo se basa en dibujar los límites de las ideas. Creo que eso lo consigue notablemente Andrés. La construcción de los intelectuales. Uno va pasando páginas, nota al pie, y está la ubicación del intelectual, aquel que habla de esa propuesta económica, Ricardo o cualquier otro, Friedman. Y sus encadenamientos familiares, de círculos sociales, en procesos que muestran los hitos de lo que nosotros hemos aprendido como 2 puntos, la historia universal, como la historia de las ideas de la ilustración. Creo que esa es una primera entrada en mi calidad de lector. Una cuestión que aprendí estudiando a los editores de libros es que no todos los escritores construyen escenarios narrativos. Y creo que el libro encuentra ese punto. Sin querer queriendo, Andrés te construye el escenario narrativo, pero sin contar las guerras que pasan ahí, sin contar las fechas en las cuales está situada esa idea. Me parece que eso es notable. Ese es un logro del autor, pero en su calidad de escritor. Entonces, el argumento no es plano. Es decir, tú no te vas a encontrar con un tedioso relato. No voy a nombrar algunos libros de historia universal que son un tedioso relato. ¿Para qué decir libros de historia económica? Por el contrario, tiene contrapuntos, tiene ritmos y tiene giros. ¿Por qué se producen los giros? A mi modo de ver, porque Andrés tiene la capacidad del sarcasmo. Es una capacidad desarrollada en algunos escritores, pero a veces los sarcasmos rayan no los de Andrés, pero en otros sarcasmos, uno podría decir que eso no se podría describir. Pero creo que el escritor, Andrés, controla bien sus herramientas de escriturales. En economía moderna y economías, hay una voz narrativa. Ese es un punto que también vas a encontrar. Este componente del libro es una fabricación intencionada, incluso se podría decir con alevosía, que usa los antecedentes menores de los intelectuales que son revisados como eslabones de historias que han tenido bajas o nula propaganda, pero que en esta obra adquieren una función protagónica. De ahí que uno podría incluso reírse de algunos personajes económicos muy, muy serios. Luego de leer los primeros 2 capítulos, tomé conciencia que el autor había dedicado tiempo en fabricar al narrador. Tiene 2 cualidades: las notas al pie, es decir, no muchas literalmente, sino que los cuerpos de los párrafos. Entonces emerge como abriendo la ventana desde afuera del argumento principal.
un frontman, como se puede decir en el rock o en el rap, que fractura, que mueve, que quiebra el hilo conductor, haciendo más interesante, más rico y, lo que quiero subrayar, permitiendo la coexistencia de distintas voces en el mismo párrafo narrativo. Ojo, que estamos hablando de economía, y creo que eso se agradece y es lo que apuntó también mi colega Karim. Me quiero poner ahora en la posición de un sociólogo que no aspira a formar a profesionales. A veces sale, a veces no sale. Lo hago en la Universidad Central, en algún momento fui colega también de Andrés, pero mi vocación es más bien de investigador. Ahí es donde yo me manejo más, me siento más cómodo. Entonces el texto de Andrés, y comparto con Karim, debe estar como dentro de las bibliografías básicas, sobre todo de los que estudian ciencias sociales, y no solo de los que estudian ingeniería o economía, o al revés. Las ingenierías y la economía son ciencias sociales o son ciencias humanas. Insisto, me cuesta ponerme en el rol del profesor o del académico, del que forma profesionales o científicos, pero lo hago hace 10 años. Y desde ahí quiero rescatar algunas cuestiones. Primero, Andrés ocupa una forma de narrar la economía con un lenguaje no numérico, pero con códigos aritméticos, o que subrayan los conceptos de la lógica positiva, desde la cual se puede derivar una matriz de cálculo o una función estadística que condiciona o valida los modelos. La curvatura de Gauss, por ejemplo, pero no muestra ni un número. Curioso, porque casi todos los manuales de economía tienen muchos números. No es común explicar asuntos de la economía a través de la narrativa. Más aún, no es común tener a mano a un intelectual que busca mostrar y demostrar las economías, en plural, sin usar números. Al revés, es fácil ocultar los temores detrás de un número, silenciar una idea bajo un gráfico. Pienso en la idea de interés en disputa cuando se fija un precio y en el uso de la curva de oferta y demanda. ¿Cuánto oculta eso dentro de un intelectual, en el trabajo de investigación, o cuando un profesor quiere explicar por qué sube el pan o el agua o los 30 pesos del metro, como si nada hubiese pasado? Segundo aspecto que yo creo que es útil para un académico o para un profesor o para alguien que pretende construir o enseñar o mostrar: desmitificar el objeto. Con querer o sin querer, queriendo, el autor humaniza él o los objetos de la economía, los deja con sus sesgos, limitaciones, esperanzas y temores, los lleva al terreno de la vida cotidiana, y así la economía ya no es, comillas, una ciencia exacta, sino que un conjunto de costumbres intelectuales que tienen relación con aquello que no es supuestamente científico: teologías, filosofías, prácticas devocionales, actitudes segregacionistas, entre otros. Son parte del escenario donde se produce el pensamiento sobre lo económico. Qué fácil es hablar desde este punto de vista hoy. Lo insisto, leer hoy economía, hoy calza con el contexto histórico. Cuando Andrés se pone a mostrar economía, creo que era muy difícil encontrar el contexto histórico. Uno podría decir que se anticipó en la lectura de ese contexto. Era bastante solitario esta posición, y más aún difícil de encontrar libros de economía que no fueran un manual para operar herramientas antes de hoy economía. Categorías, encuestas, planillas Excel, fórmulas y otros dispositivos que también tienen funciones didácticas en la economía de la seducción. No sé cuánto me queda. Muy bien.
todavía me quedan las fichas. Pero bueno, vamos a terminar aquí. Disculpe. Bueno, ahí paramos un poquito el minuto, me queda un minuto. Los criterios técnicos de decisión. Con esto cierro, te lo prometo. Comillas, los criterios técnicos de decisión. Esa categoría es asombrosa, no es tan difícil de encontrar en los manuales de economía, en el repertorio de los economistas tampoco es difícil de encontrar, pero es difícil ver una lectura así como la hace Andrés en el texto que ustedes tienen a disposición. Los criterios técnicos de decisión son una categoría y un nivel de análisis. Una categoría porque es la puerta de entrada al contenido simbólico de ese mundo de experiencias de quienes han sido favorecidos con la invasión colonial, hoy las repúblicas latinoamericanas en territorio indígena, ayer ingleses, portugueses, españoles, descubriendo, comillas, el nuevo mundo. La expresión criterios técnicos de decisión también es un nivel de análisis. Es a través de ese nivel por donde podemos enfocar nuestra mirada para estudiar cómo se forman a los técnicos que administran esos criterios. La participación de los manuales de economía moderna en el silencioso trabajo de seducción. También para evaluar cómo la crítica, comillas, anticapitalista, cierre comillas, usa la misma lógica, es decir, una lógica lineal, blanca, colonial y patriarcal, como si no tuviera esos criterios técnicos de decisión. Disculpen por el abuso del tiempo, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, Andrés. Es un poco de suspenso, tan planificado, lo tengo que decir. Voy a empezar por agradecimientos. Y afortunadamente este libro tiene una larga lista de agradecimientos que cuaja muy bien con el texto, que es un texto antineoliberal. Es decir, hay gente que ayudó gratuitamente a que esto funcionara, se editara este libro. Pero partamos por los dueños de casa y las dueñas de casa. Quiero agradecer al Espacio Literario de Ñuñoa, en la persona de Gerardo, que se tuvo que ir, pero aquí está Adriana, y su equipo que nos han facilitado el espacio y la tecnología para estar acá. A la ONG Huarquehue, que es el sello editorial, el nombre de Gino Sturla, que está haciendo un doctorado en Italia, así que le mandamos saludos para allá. Y este libro tiene patrocinadores, aunque ustedes no lo crean. En primer lugar, la Federación Nacional de Sindicatos Holding Heineken CCU, quienes además de patrocinar auspiciaron este texto y también incluso compraron libros y se lo regalaron al jefe también que lo lea otra cosa. Pero muy agradecido de los compañeros que además siempre han apoyado mi trabajo, me han invitado a sus empleados, etc. Acá está Rodrigo Arzón, el presidente de la Federación, así que lo agradecemos. Agradecemos también a Caritas Chile, con Nicolás y Javier que están acá también tenemos un libro publicado gracias a ellos. Caritas tiene también un gran interés y hacen un trabajo con pequeños empresarios, micro, y tiene un interés crítico en la economía. No es solo dar estas cosas en ese sentido, si me permiten. También al Magíster de Gestión Cultural de la Universidad de Chile, del cual yo fui profesor también y patrociné este libro. Al Magíster en Desarrollo a Escala Humana y Economía Ecológica de la Universidad Austral de Chile. Y a la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile, donde actualmente trabajo. Obviamente, faltaba más, tengo que agradecer a Karin y a Nicolás. Karin, de hecho, viene de Valparaíso,
Así que imagínense, hablando del don y la gratuidad, súper agradecido. Nicolás viene de cerca pero de lejos, él vive en este sub-Chile que podríamos llamar Mordor, así que no sé cuánto se va a demorar, quizás llegue después que Karen a Valparaíso. Y además tengo que sinceramente agradecer su presentación, su gentileza, el esfuerzo de leer este libro. Ellos, lo tengo que decir, se leyeron también el otro y también presentaron el Reforma, entonces ya es como abuso esto. Entonces, súper agradecido de ustedes. Por supuesto a Gonzalo, que es otra de las personas en este país que se ha leído el Reforma y la Economía. Hay gente así, no sé. Después de la pandemia la salud mental no anda muy bien, ¿no? La gente hace esas cosas. Bueno, como les decía, este libro fue patrocinado por un montón de gente, es decir, se juntó plata, se hizo una vaca, básicamente, para que esto saliera. Y en ese sentido tengo que agradecer a los compañeros de la Federación Nacional de Sindicatos Heineken CSU, ojalá corten un día el nombre, por favor, bueno, gente de la familia, amistades, y desconocido y desconocida. Hay gente que yo no conozco incluso plata y que claramente no piensa como yo lo que se reconoce. Y hay también un montón de gente, esto está en los agradecimientos libros, hay un montón de gente que incluso no quiso aparecer en los agradecimientos. Así que gracias a ellos también este libro se editó. Bueno, por supuesto tengo que agradecer a Natalia, que está como en el departamento de comunicaciones y difusión de la economía. A Daniela y Lucho en ventas hoy día, muchas gracias. Mucha gente que ayudó a la difusión no solo de esta actividad, sino del libro. Y por supuesto a ustedes que se pegaron la lata de a una hora súper poco amistosa en Santiago estar acá. Se los agradezco mucho. Era largo, ¿no? Pero que ustedes no lo crean, yo voy a hacer una redundancia, estoy agradecido de tener que agradecer tanto, sobre todo en una sociedad como la chilena, tener la posibilidad de pedir favores, de apoyarse en personas, creo que siguiendo que la economía es impagable. Así que muchas gracias. Voy a hacer un preámbulo, yo también soy bueno para hablar, algunos conocen, voy a tratar de no pelear tanto. Lo primero que quiero decir es que a mí un poco me da derechamente un poco de vergüenza escribir un libro y largo con cosas tan obvias, ¿no? Pero que a pesar de su obviedad, de estar demostradas hace más de un siglo, por ejemplo, en el caso de algunas cosas antropológicas que voy a decir ahora, hay que escribirlo y hay que seguir escribiendo, en Chile además, ¿no? Como ustedes saben, yo no me acuerdo quién dijo la frase de que Chile es la Corea del Norte del neoliberalismo, pero me sigue pareciendo una excelente frase. Y hay que entender el neoliberalismo diferenciado de ciencia económica, ¿ya? Aunque creo que hoy día el neoliberalismo se ha comido la otra escuela a partir del concepto justamente de ciencia, que es el concepto que creo que es el que más combato en el texto y me interesa mucho combatir. Bueno, este libro es un ejercicio antropológico muy sencillo. Yo creo que los colegas me van a alegar quizás la ordinariedad del análisis, pero en el fondo la antropología, que es una disciplina muy humilde, y digo disciplina, insisto, yo no creo en las ciencias sociales, creo en las disciplinas socioculturales, justamente por la crítica al concepto de ciencia. No se puede y no se debe hacer física con la gente, es una cuestión no solo metodológica, sino de dignidad, ¿ya? Y por supuesto de política. Y es un ejercicio muy sencillo porque los antropólogos, en la sencillez de la disciplina, entendemos que todo fue inventado en algún momento, es así de simple. Por lo tanto, la ciencia y esta supuesta objetividad, o esto que la ciencia venía en el Big Bang, insisto, a mí me da un poquito de vergüenza tener que explicar. El libro, como dijeron Karen y Nicolás, tiene harto de investigación, pero también harto de ensayo, cosa que a mí me gusta mucho. Siempre cuento que tengo el orgullo de nunca haber escrito un paper y espero seguir así. Lo que es un poquito una locura dentro de la universidad actual, donde en el fondo uno no vale nada, por supuesto, no es productivo. Bueno, quiero volver a las obviedades y a lo vergonzoso. La antropología hace más de un siglo
demostró empíricamente la inexistencia del hombre económico, de la maximización a todo evento, y que la economía tuviera la más mínima posibilidad de ser una ciencia universal. Eso está demostrado hace un siglo. No porque lo dijera un caballero muy inteligente como Malinowski u otros, sino porque hicieron trabajos donde lo demostraron. O sea, hay datos acerca de eso. Ahora, un siglo después, la economía, que es una ciencia de mirarse el ombligo, la campeona, acaba de descubrir el agua tibia, el hilo negro y la pólvora todos juntos con lo que es la economía del comportamiento, donde experimentalmente por fin demostraron lo que hace un siglo demostró la antropología. Es decir, que la maximización, incluso en contextos de escasez, no se cumple. Pero ¿qué es la antropología para alegarle a la ciencia económica? Acá está bien Nobel, ¿no es cierto? Siempre es bueno recordar que el Nobel es una franquicia que inventó el Banco Central Sueco, no es un premio que entregue la Fundación Nobel. ¿Sí? Y bueno, nosotros, los gringos tienen dos palabras para la ciencia económica y para la actividad económica. Nosotros tenemos solo una. Entonces hablo de ciencia económica y de capitalismo de mercado. Y no sé si a estas alturas tengo que explicar la explotación del hombre por el hombre que ha supuesto el sistema, o de la humanidad por la humanidad, y la devastación de la naturaleza. O sea, no sé si tengo que hablar de cambio climático, ¿no? A esta altura. Bueno, cuando hablamos de la economía como ciencia, no voy a resumir el libro, quiero decir ciertas cosas nomás, por favor. Una de las cosas que me sorprende es cómo una disciplina con tantas falencias y tantas falacias metodológicas, filosóficas, éticas, antropológicas y sociológicas, políticas, psicológicas y culturales, o sea, una cosa poca, ¿no? Puede ser un curso obligatorio en la universidad. Puede entregar premios Nobel y puede ser la inquisidora y jueza de nuestra sociedad y la sociedad occidental y hoy día en el mundo, ¿no? Y bueno, y todas esas falacias y falencias se retroalimentan con lo que es el sistema capitalista. Entonces, ¿por qué es un curso obligatorio en las universidades? Porque es el fundamento de políticas públicas y de la dirección y gestión de la empresa privada. ¿Por qué el capitalismo de mercado es un sistema práctico que supuestamente es benéfico, correcto y, ojo, sobre todo realista, porque es científico, ¿no? Algunas respuestas, entre tantas posibles, por supuesto. Yo lo que intento probar en el libro es que, lejos la ciencia económica y el neoliberalismo de triunfar académicamente, es decir, de estructurar un cuerpo teórico práctico, realista, correcto, sencillamente es un triunfo político. Es decir, ellos ganaron la propaganda. Y esta forma de vida, estos valores, estas ideas se imponen en las sociedades al punto que nosotros arrastramos un montón de palabras y giros en nuestra vida cotidiana acerca de la economía. Tenemos una deuda, el individualismo, la competencia, tienes que saberte vender bien, una de las cosas que estoy en deuda a esta altura. Y en el fondo, y aquí quiero ir para ir terminando también, el concepto de ciencia es súper importante, porque cuando uno sabe un poquito de filosofía e historia de la ciencia, entiende que el conocer es medir de Newton implica un trabajo sobre la física, como decían los abuelitos y las abuelitas, sobre las cosas muertas, ¿no es cierto? Y gracias a Newton y a su época, en una cosa que toda la escolástica y toda la Grecia clásica se está revolcando cada vez que uno lo dice, finalmente los seres humanos fueron igualados a las cosas. Y eso permitió justamente poder hablar de ciencia económica y posteriormente de ciencias sociales, que es un giro y una ruptura a toda la tradición occidental. Y ni les digo que ni siquiera el libro se preocupa de otras tradiciones, de todo esto, ¿ya? No es tan ambicioso. Me voy a saltar esta parte, parece, porque el señor abogado me está mirando. Entonces, como hay quizás una conversación, hay preguntas y podemos alargar, para terminar quiero hablar de la pretensión del libro, que es sencilla, es entregar herramientas con fundamentos empíricos, ojo con eso, para una reflexión y discusión crítica
recordemos que la crítica no es estar en desacuerdo con todo, ¿no? Sino que es un poco cuestionar los propios saberes. Y no debo negarlo también para la acción política. Según yo, este es un libro para tiempos constituyentes. No esto de Chilezuela o que va a pasar, o sea, la campaña de la derecha ha sido de una ordinariedad, al nivel de la ordinariedad, al nivel de la ferocidad, ¿no? Yo hace tiempo no había tantas mentiras descaradas y tan bajo nivel, porque en el fondo Chalper y otras de esas personas tienen un bajo nivel, además. Entonces mienten, su miseria moral e intelectual se pasó, me ha dejado a mí. Entonces yo creo que efectivamente el neoliberalismo como concepto lamentablemente está un poco chacreado, ¿verdad? Como que todo es neoliberalismo, y cuando todo es neoliberalismo, nada es neoliberalismo. Y es importante recuperar el concepto para saber lo que está, y para saber criticar y para saber tener otras vías, ¿no? Entonces a eso me refiero, que la acción política tiene que ser una acción, no quiero decir intelectual porque es una palabra que me carga, pero sí tiene que ser fundamental. Y en ese sentido es un libro de economía, como lo ha dicho Karin y Nicolás, pero en el sentido amplio, de las búsquedas de sustento, no de la ciencia económica, ni el capitalismo, ni el dinero. Y me enorgullezco decirlo, es un libro de economía para no economistas, ¿no? En una cultura donde, a mí me ha pasado, yo dicto clases de esto hace mucho tiempo, no por eso es que me las sé todas, pero que te digan, es que te falta estudiar economía, se nota que no sabes economía. Y van a decir, pucha, es que lo lamento, cabrón, porque se nota que no sabéis historia, sociología, psicología, filosofía. Ah, pero bueno, tiene así buenas ecuaciones. Y esa es la gente que dirige el país, ¿no? Lo voy a decir, me voy a saltar, pero lo voy a decir. Fíjense en Marcel. Marcel es el viejo de la tribu que ante la opinión pública dice, oye, si estos cabros lo están haciendo bien. Lo digo yo que soy economista. No sé si han visto las noticias. Por supuesto que no hice eso, pero ese es el rollo. La economía enjuiciando y dándole permiso a la política. Cuidado con eso. Y no es porque Marcel sea malo, es porque es economista. Eso me lo salto. Bueno, y me termino en esto. Es súper importante atacar la idea de ciencia, porque trabajar iba a decir piedras, pero hay un geólogo presente, rocas, se enojan ellos, órbitas y carpetas de asfalto, y no es lo mismo que trabajar con personas. Por lo tanto, el trabajo con personas puede ser ocupar la matemática, ocupar la estadística, ser profundamente riguroso, pero no científico en el sentido de aplicar la física a seres libres y racionales, y que además suponemos, yo al menos, y creo que muchas de las caras que uso acá, que tienen dignidad. Y recuerden ustedes, cuando si hablamos de ciencia, hay un solo contexto, hay una sola ley, hay un solo universo, lo que implica que si asumimos la ciencia económica, hay una economía, hay una política, hay una sola cultura. Por eso es un concepto peligrosísimo que hay que combatir y que trato de hacerlo en el libro. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Ahora damos paso, si alguien tiene alguna pregunta, si quiere se puede acercar acá o yo voy para allá, lo que más queda como es. Bueno, aprovechando que todavía no hay tan tímidos o tímidas, yo tenía dos que había pensado. Una para doña Karin, si hay una posible lectura o relectura de la economía a la luz de textos como el de Rita Segato, que hace este análisis de capitalismo, microcapitalismo, violento contra la mujer, en el caso de Ciudad Juárez, por ejemplo. Si hay una relectura de ese capitalismo crítico que no se hace cargo del patriarcado que hay detrás del capitalismo que estamos padeciendo, si hay una relectura o algo que desde la economía feminista podría decir, oye, podríamos irle sumando material a esto que presenta Andrés en el Economía. Y también para Nicolás, desde el punto de vista metodológico que ocupa Andrés, esta relectura de la modernidad en su conjunto, estaba pensando si
la economía, como se enseña hoy en día en la mayoría de nuestras facultades. Yo estudié en la Universidad de Chile de Derecho y me la enseñaban en forma de macroeconomía, micro y macroeconomía, ¿no? Ambas con el mismo manual de Mankiw, evidentemente muy criticado por Andrés en otros textos. Y ahí quizás decir cómo salimos de esa economía hegemónica, de esa manera de entender la economía a la luz del texto de Andrés, y cómo podemos seguir profundizando nosotros otro tipo de lectura desde el punto de vista metodológico, romper con esa metodología hegemónica que es de discurso único y que presenta esto como natural, obvio y objetivo, ¿no? Sin discutir la idea de ser humano que hay detrás, naturalmente. Tiene que ver con este ser humano maximizador, universal, en todos los contextos, para todas las culturas, ¿no? Eso, las dos preguntas. Disculpen, yo me saco la mascarilla para hablar, pero es que me ahogo con las cositas que tiene. Mira, primero, claro, cuando yo leía el texto, y por eso yo creo que remarqué esa parte, ¿no? Del momento cuando después del texto de La riqueza de las naciones de Adam Smith, uno puede poner énfasis en esto de la aparición del factor trabajo como mercancía, ¿ya? Entonces, eso me parece que es muy interesante y que naturalmente uno lo puede linkear como a los trabajos que, más que hablar de ese gato, yo cuando lo estaba leyendo me acordé de la Silvia Federici, ¿no? Que ella hace todo un análisis en el texto es El Calibán y la bruja, donde justamente recorre la historia del capitalismo como una historia también patriarcal, como un sistema, ¿cierto?, de organización donde, si uno piensa en las sociedades precapitalistas, existían los bienes comunes, entonces hombres y mujeres trabajaban, o varones y mujeres, y niños y niñas trabajaban, por ejemplo, para el agua, para satisfacer las necesidades de la vida, para todas las necesidades productivas. Entonces estaban todas y todos en las unidades domésticas garantizando la vida, y después cuando entramos en la lógica de la construcción de la ciudad y en este sistema capitalista, que yo me lo podría imaginar así como en la Inglaterra de 1700, cuando empieza la formación de las ciudades y tal. Entonces, claro, la mano de obra de los varones tiene un valor y se va entonces a trabajar en estos mercados. Aparece el mercado del trabajo, que después va a ser conceptualizado un siglo después, así como mercado del trabajo, ¿no?, como tal. Y la verdad es que efectivamente tiene que ver con eso, y va a quedar también una mano de obra que va a ser esta mano de obra de las mujeres, que es una mano de obra no pagada, ¿verdad?, no reconocida, que realiza los trabajos domésticos, que va a estar en la esfera de sostener la vida desde lo privado, ¿cierto? Pero uno en esa lógica, y por eso digo la aparición del capitalismo y la lectura a la que nos invita el Andrés, también uno podría vincular el origen del capitalismo con el imperialismo. O sea, no es solamente, y a partir también de la lógica que habla de las ventajas comparativas, ¿cierto?, y por eso de Ricardo y tal, uno podría decir, también no es solo la mano de obra no paga de las mujeres, sino que también de las otras comunidades esclavas sometidas, ¿cierto?, que van a estar. Entonces, aquí uno le podría dar varias lecturas, le podría agregar una mirada desde las economías feministas, desde los estudios decoloniales también, mirándolo así todavía solo desde Occidente, ¿cierto?, sin ni siquiera salir a explorar en otras economías, solamente dando lecturas críticas desde ahí. Entonces, claro, es muy interesante, así como nada más, y claro, acá Andrés no entra como en esa discusión. Esto no es un texto que tenga precisamente un enfoque de género, ni busca hacerlo, tiene otra pretensión, ¿cierto?
Pero, como les señalo, uno podría a partir de acá abrir esa discusión, ¿cierto? ¿Cuál es el sujeto? Y bueno, va a aparecer en este homus económico, ¿cierto? Que además es el hombre, y que ahí sí uno podría agarrarlo incluso desde la época clásica, este hombre libre que tiene derecho. Entonces quedan afuera los esclavos, quedan afuera las mujeres, quedan todo el resto de la otra edad, ¿no? Eso. Gracias. Gracias por la pregunta. Y como tengo medido el texto y al autor, de hecho hay cosas que no hemos empezado, pero si me apuran un poco, podríamos empezar. La pregunta es súper seria, porque debe ser el ámbito académico. Voy a hablar por las ciencias sociales en particular, no voy a hablar por todas las ciencias, aun cuando Andrés nos ha animado a cuestionar ese concepto. Pero nuestro contexto científico en ciencias sociales debe ser uno de los pocos contextos en América Latina que está escribiendo artículos en inglés sobre problemas que son nuestros, pero que son recortados en los lugares donde se obtienen los conocimientos. Y en esos lugares son valorados, altamente valorados. De hecho, hoy día los artículos se ve muy bien si es que colocas evidencia desde Chile o evidencia desde el Guelmamo, mejor aún. Entonces estamos haciendo ciencia de espalda a la gente. Eso no sucede en América Latina. Se cruza la cordillera hacia Bolivia, hacia Perú, hacia Argentina y ahí hasta el río Bravo, incluso más allá. Es raro ver a los sociólogos, voy a hablar con los sociólogos metidos en una sala de clase. Es súper raro verlo. Todos están en la calle, todos están en las organizaciones de cualquier tipo, sindicatos, fábricas. Es ahí donde están haciendo la producción de conocimiento. El concepto de universidad se amplió, ya no son los edificios. Nadie habita hoy día los edificios en ciencias sociales, menos con la pandemia. Casi ya no existen dentro los equipos. No quiere decir que no investiguen, que investigan, pero no están en una biblioteca. De hecho, hoy día casi ya nadie va a la biblioteca, como lugares físicos. Hay lugares digitales. Entonces la pregunta es seria. ¿Hasta cuándo? Se abrió recién el CONICET, el concurso nacional. Ahora, esta semana me llegó la visa. Y créeme que hay mucha gente sufriendo, me incluyo, porque tenemos que competir por unos fondos que no se han aumentado en nada. Y cada vez veo a colegas más interesantes, mejor preparados, pero también sabemos que no todos vamos a llegar ahí. Y veo como colegas que siendo muy buenos tienen que salir de acá o dejar de seguir su intuición sociológica, que no es propia de los sociólogos, para poder desarrollar lo que sí tiene que ir a ser estudiado. Entonces la pista para la metodología está en el libro, comillas. Voy a resumir la conclusión que quiero sacar. Abramos la puerta de la universidad y dejemos que entre la vida común y corriente. No hay la economía, son muchas economías que están viviendo y que no están entrando a la universidad. Y Andrés lo propone de esta forma, comillas: el autor de este libro ha vivido casi toda su vida en una, comillas, sociedad de mercado. En otras palabras, en cuanto persona, ciudadano y asalariado, ha conocido de primera mano los resultados del neoliberalismo, esa perfección de la economía moderna. Peor todavía, las consecuencias de la aplicación del monetarismo de Milton Friedman, el cual transformó a Chile en una de las naciones más neoliberales del mundo. En ella,
Las personas han sido definidas como meros componentes intercambiables y explotables en función del sistema productivo. Además, en este nuevo país neoconservador y pragmático se han hecho desaparecer los conceptos de servicio público y de recursos estratégicos. Veo a un investigador saliendo de la universidad, caminando por la calle y mirando el mundo común y corriente. Para resumir, comillas, en Chile, lo antaño considerado como toda razón ilógico, perjudicial, anormal o injusto, con los años llegó a ser lo lógico, lo beneficioso, lo normal y lo justo. Cierre comillas. La metodología es fácil, pero es difícil hacerla, porque hay que ganarse una beca, porque hay que escribir ese paper en inglés y no en francés ni en alemán, sino que en inglés, porque hay que investigar eso que tiene cierta posición dentro de la estructura de objetos deseados por la ciencia. Un gusto saludarlos a ustedes, agradecerles las exposiciones interesantísimas, a ti también. Decir que a mí este tema, este es un problema que por lo menos viene dándome vuelta hace más de 20 años, y en algún momento con mucha desesperación, con mucha impotencia. Y cuando conocí a Andrés y conocí su trabajo, lo encontré algo extraordinario. Ahora cuando los conozco a ustedes también lo encuentro algo extraordinario. Este libro creo que es un acontecimiento que llena vacíos que Chile tiene históricos. Y por lo tanto ojalá que todos lo compren y como aquí lo dijeron también, lo compren para los amigos, para las amigas, etcétera, porque hay que propagarlo. Yo ya lo tengo, entre paréntesis. El problema mío está en que esta necesidad de llenarse estos vacíos, o tú lo dijiste también ahora, ¿cómo abrir las puertas de la universidad? Porque se necesitan esas voces. Siempre se ha dicho que el que calla otorga, y pareciera que las universidades de repente están callando. O sea, yo sigo también con esa aflicción de ustedes que tienen tanta claridad en lo que han planteado. Hago la pregunta, ¿por qué no hay una organización? ¿Por qué no hay voces que salgan a la comunidad, que participen más en los debates públicos? Porque si no, esta máquina sigue. Las capacidades están. Entonces, esa es la pregunta que hago. ¿Por qué el silencio? ¿Por qué las voces no salen a la calle, como ustedes decían también, y no plantean estos temas en un ambiente de tanta ignorancia, de tanto pragmatismo y de tanta tecnocracia? Eso. Yo quiero pedir permiso para salirme de la época moderna y contemporánea. Me gustaría hacer una pregunta, Andrés. En un momento tú dijiste que las formas económicas se continúan entre la antigüedad griega y el medioevo, y que esa continuidad es rota en el momento de la modernidad. O sea, a mí me interesa mucho la Grecia antigua, los tiempos antiguos y el medioevo. Entonces me gustaría saber que le dieras una vuelta a qué es esa continuidad que tú encuentras que hay entre el mundo antiguo y el mundo medieval. Sorry por acumular tantas preguntas, pero bueno, a mí siempre me llamó la atención que la fórmula esta en economía era como, esta utilidad era como igual felicidad, y la fórmula terminaba en más C, que era el consumo, ¿cierto? Y era como, entonces consumo infinito, felicidad infinita. Y alguna vez leí un libro que era La Revolución Industriosa, que me dio una luz de esperanza, porque decía que, bueno, la gente ya hipotecó todo su tiempo de ocio, porque como hablaban, tiempo de trabajo se monetizó, y ya después empezó a usar el tiempo de ocio porque necesitaba ganar más. El punto era que decía, venimos de vuelta. Yo ya no veo esa vuelta, o no sé si vamos un paso adelante y dos para atrás, y cuál es ese diagnóstico que ustedes pueden hacer de hasta cuándo, porque la gente no está más feliz e insiste en eso. Entonces, es mera ignorancia, estamos capturados por el sistema, es posible ir de vuelta. Así que esa es mi pregunta. Teniendo en cuenta que hay que estar afuera de las 9, voy a intentar ser breve. ¿Qué pasa en la U? A ver, a mí me pasa
quizás ustedes, uno conversa con gente sub-50 en la universidad y están todos choreados con los papers, todos choreados con Infondesit, es una molebra cámara. ¿Y qué hacemos? Es que tengo que presentar el paper y me evalúan. Entonces, el funcionamiento de la universidad no tenemos que olvidarlo. En los años 90, perdón, vámonos más atrás. La reforma educativa de la dictadura es de los 80, principios de los 80, ¿no es cierto? No voy a preguntar edades acá, para que bueno, sería feo, pero me parece que todos hemos estado en la universidad de la dictadura, que es la universidad neoliberal, donde estas prácticas de competencia, de proyectos, que muy bien decía Nicolás, es la universidad normal, es la universidad que conocemos. Pero con esta mirada corta de una sociedad donde como el 80% de los chilenos no entienden lo que leen, no hay historia. Y esto es lo normal. Y en ese sentido, Gabriel, voy a recurrir al libro, ¿no? El libro habla de economía como una cultura. Nosotros vivimos en ciertas estructuras institucionales, de patrones de conducta, de ideas y de valores que son neoliberales. Y en ese sentido la universidad está lejos de ser la universidad árabe o la universidad medieval en Bolonia, es la universidad neoliberal, donde los académicos deben competir por los recursos. Y supuestamente esa competencia da lugar a buenos resultados, porque todo lo que surge de la competencia es bueno, nos dice la teología, y las platas están bien invertidas, son eficientes y además se logran buenas cosas. Pero eso es supuesto sobre supuesto. Y nosotros tuvimos en los 90 la oportunidad de cuestionarnos si nos montábamos en Bolonia, si nos montábamos en la Universidad Europea de Yankee o hacíamos una gran unidad universitaria. O sea, yo siempre me imagino revistas de, perdón, los centralistas, la Católica, la Chile, la Universidad de Buenos Aires o cualquier estadual brasileño, y que esas fueran las revistas científicas donde nosotros publicáramos en pro de nuestro país, no en pro de los problemas que nos proponen editores en Oxford o en París o en Bonn. Y no es que sea gente malvada, estoy en discurso súper rayado que tengo yo, son sus problemas. Bueno, también podemos hablar de cómo los tipos cobran por eso, no le pagan a los revisores, no le pagan a los autores y venden las revistas, ya eso es una estafa, digamos. Parece chileno eso. Pero es un gran tema. Pero ojo con la Universidad del 80, que la concertación no quiso cambiarla en los 90, podríamos haber hecho otro tipo de universidad. Sobre la continuidad de Grecia y Edad Media, me tiraste una catedral para que la cabeceara, en términos muy generales. Incluso hasta Adam Smith, aunque parezca extraño, la economía lo que busca es la producción para satisfacer necesidades. Es una economía de sustento. Tanto voy a los tres personajes que tocan en el primer capítulo del libro, Aristóteles, Santo Tomás y Adam Smith, lo que plantean es que el dinero es un ayudante, por así decirlo, a la producción. Cuando no hay producción interna, se compra. Ahora, el dinero en ese sentido, yo le llamo dinero económico, porque es un dinero que está al servicio de la producción y las necesidades de la polis, la ciudad, etc. Pero Adam Smith abre una puertecita a lo que entendemos hoy en día. O sea, en términos muy, muy generales, podríamos empezar por ahí. Pero el primer capítulo del libro son como 100 y tantas páginas que trata de eso. Y yo no sé si hay que volver lo que los economistas nos tienen convencidos, porque obviamente son occidentales, por lo tanto tenemos una filosofía de la historia occidental donde empieza en cero y sigue hasta el infinito, ¿no es cierto?, lo peor a lo mejor, etc. Y no nos damos cuenta, como bien lo dijo Nicolás, y él investiga mucho en ese sentido, Howard, de que hay economías. De hecho, nosotros somos diferentes en la casa, en el barrio, con nuestras parejas, en el club deportivo y en el mercado mall, digamos. Y eso se ha borrado. O sea, Nicolás tiene trabajos muy interesantes, quizás podría hablar mucho mejor cómo en los 80 la concertación justamente trató de elevar a la gente que hacía economía informal y formalizarla y transformarla en pequeños empresarios. Es decir, meterlas al sistema, meterlas a la contaduría y pagar el impuesto. Entonces todavía hemos perdido el hecho de que hay hasta el día de hoy, y no hay que irse a la selva, muchos tipos de economía. Yo no creo en la filosofía de la historia occidental, por lo tanto no creo que haya que volver a la premodernidad, sino que
hay que cambiarse un poquito. Y termino con este ejemplo. En los aymaras que bajan en Iquique, son secos para los negocios en Iquique, pero bajan y viven con esa plata como aymaras en sus comunidades. Y un punto sobre Brodel. Brodel es muy interesante, pero Brodel, a mi modo de ver, es incapaz, no es que le esté sacando laburo, porque lo admiro profundamente, ¿ya? Pero eso no implica que uno tenga el póster en la pieza y no pueda decir nada de él. Creo que como buen occidental, como buen francés, de hecho, es incapaz de ver que hay capitalismos. Entonces también hay una carga muy europea de donde hay dinero y capitalismo que es este dato. Pero es una gran discusión. Y Brodel es recomendable a todas luces. Sí, últimas 2 intervenciones. Hola, buenas noches. Me quería presentar. Mi nombre es Hernán Palma. Quería excusarme por el atraso. Yo tengo una función parlamentaria desde hace 2 meses y he escuchado atentamente la última parte porque, bueno, no me fue posible llegar antes. Curiosamente le venía comentando a Tamara, que es la abogada que me ayuda en esas labores, sobre la necesidad imperiosa de estudiar economía. Porque en esos espacios uno escucha todo el día discursos de personas que hablan o de conceptos legales, de articulación, de cosas muy bien estructuradas, o de conceptos económicos. Y parece que todo está cruzado con eso. Yo soy médico de profesión, soy humanista de formación, y lo único que yo veo es que desde el advenimiento de la dictadura, desde la caída del sueño socialista chileno, se han instalado conceptos en la cultura, miradas y formas que han dañado a la sociedad en sus cimientos. Entonces, lo que más uno observa que es individualismo, inmediatismo, exitismo, productividad, rentabilidad, competencia y, por sobre todas las cosas, falta de empatía y pérdida de solidaridad e indolencia frente a lo que le pasa a los demás. Y en ese espacio donde a mí me toca hoy día estar ejerciendo un rol, y desde mi experiencia de más de 30 años como médico, veo cómo esto ha dañado el tejido social, y ha dañado lo que yo diría la espiritualidad de la sociedad, el espíritu del ser humano. Quería hacerle una consulta puntual, pidiendo las disculpas del caso, sé que estoy fuera de contexto a lo mejor, y me pasa en este espacio, y generalmente cuando concurro este tipo de eventos, que me pasa lo del filósofo antiguo, ¿no? Solo sé que nada sé, porque en realidad uno se siente cada vez más ignorante cuando escucha, y me parece que, bueno, eso fue un desafío importante. Quería preguntarle su opinión sobre el movimiento cooperativo chileno, que fue una de las cosas que la dictadura aplastó y destruyó, y que, curiosamente, en tiempos de crisis, de pandemia, uno ve cómo las iniciativas de las personas, tanto individuales como colectivas, desde el principio de olla común hasta miles de iniciativas de emprendimiento, finalmente se convierten en alternativas resilientes frente al fracaso. Entonces quería preguntarle cómo visualiza usted eso en una futura sociedad, y en este empeño en que estamos hoy día todos tratando de transformar la sociedad que hemos legado, digamos. Muchas gracias. Andrés, te quería... Bueno, yo con Andrés lo conozco hace harto tiempo, hemos hablado muchas veces, pero nunca le he preguntado lo que le voy a preguntar ahora, ¿ya? De la verdad, de economía no sé nada, de antropología tampoco, sociología tampoco y psicología algo, pero lo que voy a hacer es una pregunta de ciudadanos a pie, y es si acaso lo que se plantea acá, que este modelo que en Chile ha sido un modelo tecnocrático de la economía, mi pregunta es, ¿Chile sigue siendo el laboratorio del neoliberalismo? ¿O Chile es una cadena más, nomás en la producción mundial, tiene una forma de ver la economía a nivel mundial y desde ese punto de vista como que no hay nada que hacer? ¿O si hay algo que hacer? ¿Ya? ¿O si Chile ha adoptado un modelo que no necesariamente universal y que tiene contrastes con lo que se pudiera estar desarrollando en otros países a nivel del mundo? Eso. Gracias.
Ya, voy a tratar de quizás contar las preguntas, porque de cooperativas aquí este señor puede hablar mucho más y entiendo que caminan, ¿verdad? A ver, vuelvo a insistir sobre el punto de la cultura. Esta ciencia en que educan desde chicos y vivimos desde la competencia, el individualismo, ha llegado a tener un grupo de gente que se la vive y la vive muy bien, que es justamente esta derecha, que son como peores que los pelucones y los pipiolos, digamos, en cualquier momento va a volver el trabajo infantil para que crezca el PIB, ¿no es cierto? De los negritos, por supuesto, ¿no? Los niñitos que van a ser gerentes. Y eso hay que tenerlo muy claro, y creo que despertamos cuando nos dimos cuenta que las protestas en Plaza Dignidad eran porque me afectaba a mí el sistema. Y no toda la gente estaba pensando colectivamente. No sé si como lo ven ustedes, a mí me parece, con el hecho que la gente no quiera que su plata, o sea, estamos todos contra la AFP, pero mi plata es mi plata. Eso es súper deseado. Y en ese sentido, tenemos gente que se la vive, pero también el sistema, yo creo que es la peor gente, la peor calaña, gente muy miserable, que es la que esta ideología le ha servido para justificar su propio egoísmo e individualismo, que es la gente más peligrosa, del estilo de Piñera, y bueno, sus votantes, cuando tú votas por un ladrón sabiendo que es ladrón, eres tan inmoral como él. Hay otra gente que se engrupió del canon de qué sé yo, ¿no? Y con respecto, voy a tratar de contar con Gonzalo, porque las cooperativas las voy a dejar acá, pero tiene que ver con eso, hay que tener cuidado con las cooperativas o con ese tipo de soluciones, porque eso también es cultural. Por ejemplo, en muchas veces en el campo chileno, y solo digo esto, hoy hay que hacer cooperativa, pero si la gente es individualista en el campo muchas veces. Entonces, esa solución citadina, más ideológica, y que está bien, digamos, no necesariamente es una buena idea en terreno. Con respecto a lo que dice Gonzalo, que tiene que ver con esto, tiene que ver, insisto, nuevamente con la cultura. Claramente hemos sido un laboratorio de manera histórica, ojo con eso. La revolución con el panel vino tinto también fue un experimento, por muy chorro que fuera Allende, qué sé yo, y por la valentía que tuvo en nacionalizar el cobre y no se escondió detrás de una licencia médica como lo hizo Pinochet, ¿no es cierto?, siendo militar. No era un combatiente, no estudió para eso ya. Entonces, súper corta, Canadá no es Suecia, ni Estados Unidos, ni Chile. A nosotros nos tienen convencido que es Chile, Estados Unidos o Venezuela, ¿no es cierto? Eso no solo es una mentira de la más estúpida de las mentiras, sino es una ignorancia, no es saber ni siquiera de economía. Entonces, cuando tú dices eso, después están a decir, no, es que no tenemos plata como Canadá. La mayoría de esos países tenían muchos mejores sistemas que nosotros, o tenían sistemas de bienestar social cuando tenían nuestro mismo PIB, un PIB muy parecido. Entonces, todos aquí que son padres sabrán que uno no tiene primero plata y después le da ropa o educación a sus hijos, ¿no? Sino que la política es la que acude a la economía para que solucionen los proyectos. Y eso en Chile se dio toda vuelta porque están acá los economistas. Y ahí hay que hacer una pega política, pero también tener muy en cuenta la cosa cultural. Los libros están llenos de ideas maravillosas, pero no necesariamente cuadran con nosotros. Ya. Yo voy a partir desde las preguntas anteriores. Primero, hay muchas monedas. No existe un puro sistema monetario, entonces finalmente la moneda es una institución. Entonces puede haber una moneda virtual que se genere en una comunidad que es más grande que un país, claro que puede ser, ¿sí? Como también existen monedas locales, lo que importa son las reglas que tienen estas monedas y cuál es el objetivo que persiguen. Entonces eso uno debería poner atención. Si están diseñadas para la acumulación, si tienen sistemas que estén como intencionando eso, o bien si lo que permiten estas monedas es la generación de trabajo, la circulación de la producción. Finalmente en economía lo que nos debería importar es eso, la circulación, ¿cierto? Y no este valor monetario que está detrás y que al contrario, o sea, uno podría incluso monedas que generan acumulación, uno debería mirarlas con mucha desconfianza,
porque van a generar los incentivos para que la gente no produzca, sino que, lo único que van a producir a la larga es la concentración, ¿ya? ¿Cuándo ocurre esta concentración? En las organizaciones o las instituciones cuando están desreguladas. Entonces, lo que pasa es que el libre mercado es desregulado por naturaleza, y de hecho Hayek, que es como uno de los teóricos que está detrás de esto, dice, tiene que ser así, porque es como si fuera, ¿cierto?, esta catalaxia, como si hubiera una fuerza interna que regulara y que diera una solución mágica, pero que lo que demuestra las evidencias empíricas es que cuando vemos diferentes sistemas, y no solamente los sistemas sociales, los sistemas económicos, los sistemas biológicos, también pasan de autoorganización y vemos que no hay regulación, ocurren fenómenos de concentración, ¿ya? Entonces ese es el problema. Uno debería mirar, y la economía sí ha mirado eso en los últimos años. De hecho hay una premio Nobel, la de Elinor Ostrom, que yo la admiro, yo trabajé muchísimo en mis estudios doctorales, su obra, que justamente lo que va a ver son muchos casos donde las comunidades resuelven y generan mecanismos para que no ocurran estos problemas de concentración. ¿Qué es lo que pasa también? Que ¿qué significa generar mecanismos? Las instituciones generan diálogo, generan acuerdos, y hay sistemas de monitorear estos acuerdos. En el fondo, no es que las personas sean malas. Si uno quisiera mirar como este ser egoísta, nadie es el ser egoísta salvo el psicópata, ¿no? Que la psicología ya lo tiene reestudiado, y tampoco existe el altruista extremo, ¿no? Entonces, pero sin embargo nos hacen creer, y es como que tenemos todo el día un run de la teoría económica de la que hablaba y criticaba críticamente Andrés, que es esto de que la gente es egoísta, que está maximizando individualmente, que siempre piensa individualmente. Pero eso es lo que nos quieren hacer creer, pero en la práctica, cuando observamos y hacemos trabajos empíricos y experimentos y cosas así, vemos que no, que la mayoría de la gente no piensa así. O sea, la mayoría de las personas, cuando tomamos la decisión económica, estamos pensando en la familia, ¿cierto? Como mínimo tu primera comunidad. Después tú piensas en la familia extendida, pensáis, a veces uno incluso, y se puede observar, de hecho por algo existen estas instituciones como la Teletón, ¿no? Que jugaban justamente con la caridad, con las emociones de las personas. Y vaya que les iba súper bien, o sea, las personas sí, yo creo que más nos movemos hacia esa capacidad altruista, y es lo que yo por lo menos he podido observar cuando hacemos experimentos sociales. Vemos si la gente funciona así, ¿no? La mayoría de la gente no es maximizadora, la mayoría de la gente no está pensando solo en su ombligo cuando toma sus decisiones. O sea, incluso tú estás pensando, como te digo, en la familia, en las generaciones, los que tienes al lado. Por lo tanto, la mirada que tenemos que hacer a la economía no es individual, es relacional. Eso es lo que hay que observar, cómo se comporta la comunidad y cuáles son las reglas que genera la comunidad, donde la comunidad puede generar dinámicas sostenibles. Y eso pasa, claro que pasa, pero es como, eso no aparece en las revistas, no aparece en el manual de Mankiw que alguien mencionaba, eso no es lo que está hablando Marcel en la televisión. No es la economía que es visible, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque probablemente muchas de estas prácticas económicas no tienen como interés o como intención el crecimiento económico, sino cuál es la intención, la sostenibilidad de la vida, ¿ya? Entonces, y esas prácticas económicas, créanme que son más importantes que las otras que muestra el PIB. De hecho, es como un iceberg eso. Arriba es chiquitito y abajo muchas más. ¿Dónde están las cooperativas? Igual están dentro de la parte de arriba. Las cooperativas son parte de la economía, son una empresa. No están cuestionando el modelo de empresa, es otra forma de organización. Y hoy día incluso hay muchas cooperativas que cuestionamos las formas de trabajo. Ya no es el cooperativismo que había en los años 70 o en la época de la reforma agraria, lo cual no quiere decir que todas las cooperativas sean así. O sea, hay una diversidad de cooperativas, como también hay una diversidad de organizaciones económicas que no están formalizadas como cooperativas, pero que cumplen funciones cooperativas. Muchas veces encontramos sindicatos, asociaciones,
diferentes organizaciones territoriales que están cumpliendo labores de generación de economía, de sostenimiento, de intercambio, y no lo están haciendo, como les digo, no pasa por esta figura. Y en Chile además también las podemos encontrar en nuestras comunidades, digamos, en nuestras comunidades de pueblos originarios también, y también existen y coexisten. Entonces, de nuevo, lo que pasa es que como si estamos mirando solamente la televisión, si tenemos acceso a un modelo de educación que es el que está hoy día atrapado, que hoy día los tiene atrapados, no hay mucho que se pueda hacer. Y para terminar, en relación a las universidades, tampoco es que los académicos, las académicas sean malos o malas o que no quieran tomar esta bandera. Es que hoy día el problema es el sistema de financiamiento de las universidades estatales, por ejemplo. Las universidades estatales viven en torno a proyectos. El financiamiento basal del Estado es miserable. Y hoy día además nos hacen competir con estudiantes, con las universidades privadas. O sea, hoy día no existe diferencia entre una universidad estatal y una universidad privada. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que estamos en las universidades públicas, en las universidades del Estado, yo soy académica de la Universidad de Valparaíso, universidad regional, pública, laica, tenemos un compromiso ciudadano, de todas maneras, tenemos un compromiso con las comunidades y tal, pero también queremos sostener entonces este proyecto colectivo, y eso significa, estamos obligadas y obligados a entrar en esta máquina de moler carne. Estamos obligados porque tenemos que generar recursos para que no se nos caiga, para poder pagar la luz, para poder pagar a los funcionarios, y funcionarios que además, sepan ustedes, en las universidades públicas no se pueden mover. Entonces además hay una planta, y que me parece muy justo que no se pueda mover. Pero esas son digamos, ese es el escenario. O sea, ¿cuál es el grado de libertad, para ponerlos así como en términos económicos, que hoy día tenemos las personas que trabajamos dentro de la academia? Y la verdad es que mientras tengamos este sistema de financiamiento de la educación superior, nada. Es casi cero. Estamos obligados a prostituirnos intelectualmente para atraer algún tipo de recurso a la academia y poder sostener, por último, simbólicamente, estas instituciones que son las instituciones públicas. Aportando en un minuto, porque ya estamos en el tiempo, datos a la pregunta. Voy a las preguntas anteriores y después paso a las. No hay que buscar hacia atrás, sino que ya están sucediendo las otras economías. Universitario Popular Víctor Jara, por estudiantes de la Universidad de Chile, Ecoletti, por mujeres de San Bernardo, FabLab, en la Facultad de Ingeniería, FabLab de UCHEF, por decir algo, me imagino que son de UCHEF, pero está la Católica, está la UTEM, hay 15 FabLab. Para los que no sepan qué es un FabLab, son los que construyen artefactos con 3D. Ecoletti, bueno, ya lo dije, costureras a toda máquina, y así puedo seguir. En un estudio que estamos haciendo tenemos catastrado como 150, solamente en zonas urbanas. Esas 150 no están en los registros de la División de Asociatividad y Economía Social de la DAES, y por ahí voy hacia su pregunta. ¿Por qué no están? Porque las herramientas de captación de las organizaciones no permiten ampliar el foco de mirada hacia otras formas, como los colectivos, las colectivas, que están sosteniendo los sistemas de acompañamiento a personas que, por ejemplo, están sufriendo las consecuencias del COVID. Y, por ejemplo, el colectivo A Toda Máquina, son algo así como 250 mujeres que producen mascarillas para la primera línea de los sistemas de salud pública, pero no están catastradas, porque no tienen lo que decía Andrés, no tienen la posibilidad de ser captadas por esta mirada hegemónica de la economía. En ese momento Braudel, indudablemente, pero estamos hablando de que a donde nos movemos oficialmente es un antimercado, según algunas páginas de ese libro. Y lo que hacen estas organizaciones asociativas, autogestionadas, emancipadas, despatriarcalizadas, territorializadas, sinérgicas, es construir un circuito de ciencia y tecnología dentro de la economía popular, urbana o rural, donde también están las cooperativas, señalan las cooperativas de agua que mantienen el agua
la provincia Marga Marga, por decir algo, que son del ANCAR 50-60. Bueno, lo que hacen es construir mercados transparentes. Lo que Braudel podría decir es, eso sí que es capitalismo. No mienten al consumidor, transparentan toda la información, tú puedes optar por precio. Entonces, eso es como un antecedente para decir, ojo, el Estado va por allá. Cuando digo Estado va a Parlamento, por Ejecutivo y bueno, todos lo que sabemos del Estado, y la vida cotidiana va por otro lado. Pero es gracias a estas organizaciones que hemos podido soportar, por ejemplo, la pandemia. Si no, no tenemos respuesta. Sobre todo en alimentos, ollas populares, se catastran por la red Pueblo a Pueblo, algo así como 250 organizaciones de autogestión de alimentos en los cerros de Valparaíso, y Cáritas tiene 150 más en la misma región, y no son las mismas. Eso no está catastrado por el Estado. Vale. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Karin y a Nicolás sus presentaciones, a Andrés por su libro. Damos por terminada la actividad, recordando que los libros se encuentran físicamente disponibles para su compra allá al final en el stand, 14.000 pesos cada uno, y ambos en un super pack de 25.000 pesos. Muchas gracias por su participación y asistencia, y en honor a la solidaridad que hemos estado conversando transversalmente, si vamos a conversar afuera porque tienen que cerrar el recinto. Muchas gracias.